electricidad no va a mejorar, más bien se va a poner peor. La hidroeléctrica más grande que tiene el país está sufriendo por lo que se llama la erosión del río Coca. ¿Saben eso, no? La erosión es cuando se desmoronan las cosas, ¿no? Entonces eso se está desmoronando, está generando muchos residuos, la turbina no se puede mover porque luego entra a las máquinas y eso va a seguirse empeorando. Entonces, ya está dicho por algunos geólogos que eso simplemente va a dejar de funcionar, lo que nos va a poner en una situación muy difícil en un futuro. Así que estos apagones recién están empezando, ¿verdad? Bueno, eso es por un lado, ¿no? Para que tengan una idea de lo que está sucediendo. Bueno, ¿yo por qué grabo? Ya les dije la semana pasada, pero de pronto no escucharon. Voy a grabar porque quiero dejarle estas grabaciones como recuerdo a mi hija, ¿verdad? Que cuando ella estaba aquí pequeña se compartió en esta casa y algún día cuando ella quiera ver, lo podrá ver, ¿no? Como un recuerdo, ¿no? Y también para ustedes mismos, nosotros tenemos fotos de ustedes cuando estaban bien chiquitos, ustedes deben saberlo, ¿no? Entonces, algún día ojalá tengamos un álbum y se los vamos a prestar. Bueno, hoy vamos a seguir con la historia. Hemos empezado con la serie de ¿Quién es Jesús? Y vamos a ver todos los acontecimientos desde el principio, como vimos la semana pasada en la introducción, desde su nacimiento hasta el día en que resucitó. Bueno, vamos a orar para dar inicio a la reunión. Va a pedir a la hermana Silvia, que es la mamá de Daniela, ustedes ya la conocen a la señora Silvia, para que nos ayude en oración. Hermana Silvia. Inclinemos nuestros rostros, ponemos de pie. Señor, te agradecemos por este día, por permitir que estos adolescentes estén aquí presentes, Señor, para que escuchen tu palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, bendecimos este hogar también, que el hermano Javier también, que es el impulsor de todo esto, para que los adolescentes aprendan la palabra de Dios, Señor. Te bendecimos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar, ¿verdad? Ya vimos que en la semana pasada en la introducción, el pueblo de Israel había sido sometido bajo el imperio romano, ¿verdad? Es como que viniese un gran, qué sé yo, un país muy grande y venga y nos conquiste y de pronto tengamos que hacer lo que ellos digan, pasaríamos a ser esclavos. Es prácticamente lo que sucedió en esos días. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? Una historia a modo de introducción. Bueno, los romanos conquistaron prácticamente todo lo conocido y fue un imperio que duró muchísimo tiempo. Dicen que prácticamente 1000 años, ¿verdad? Si no un poquito más. Entonces, miren, por ejemplo, ese soldado romano veía a un anciano y le dijo, ¿sabes qué? Dice, tienes que cargar lo que yo te diga. Pasa a la siguiente. Y bueno, y lo hace cargar al señor, ¿verdad? Y ella es un señor anciano, un señor que ya no tenía fuerza. Entonces, bueno, imagínense, tenía que cargar, y dice, se puede morir el señor, le puede dar algo corazón. Y llega a su casa muy cansado, muy herido, apaleado por el golpe, ¿verdad? Entonces dicen que eso es demasiado para llevarlo desde un sitio hasta el palacio de Herodes. Herodes era el rey de los judíos en esos días. La próxima semana vamos a hablar de Herodes. Continúa. Entonces dice, es que así es la ley, dice. La ley es así. Un soldado romano puede exigir a un judío que cargue su equipaje por 1,5 kilómetros si él lo pide. No es justo, pero a los romanos no les importa, decían, ¿verdad? Continúa. Entonces dice, los romanos nos cobran impuestos y no tenemos voz en el gobierno. ¿Cuándo terminará esto? Los días en que reinaba el rey David. Esta era nuestra tierra, ¿verdad? Dice, y ella dice, bueno, haz silencio, dice, porque alguien te puede escuchar. Eso, las personas que se quejaban del imperio romano prácticamente caían en un crimen de rebelión. Pero ellos recuerdan que hace muchísimos tiempos había un profeta que se llamaba Malaquías, que decía que iba a llegar a alguien, antes de que llegara el Mesías, el Salvador, el Rey, iba a llegar alguien que iba a arreglar el camino, que iba a preparar las sendas, como dice la Biblia, para que llegue el Salvador. Daniela, continuamos. Bueno, aquí comienza la historia de uno de los personajes que precedió, que estuvo antes de Jesús, llamado Juan el Bautista. Bueno, miren, había un sacerdote, me lo pueden ver aquí, que se llamaba Zacarías.
Se dice que ellos, así como existen hoy en las iglesias que llevan incienso, que lo queman, en esos días también lo hacían. Entonces él pertenecía a una escuela de aquellos sacerdotes y tenía que presentar el incienso, pero había algo interesante en la vida de este señor. Y es que se dice que en aquellos días había aproximadamente 10.000 sacerdotes y quizás alguno de ellos jamás en la vida tendría que presentar la ofrenda en el templo. Pero a él le tocó, o sea, fue como no voy a decir una suerte, pero era casi imposible que a él le tocara. Entonces era un señor anciano, ¿verdad? Prácticamente él decía, y pasaba orando, tenía que pasar a la parte de adentro del templo, no podía entrar nadie más que él. Entonces cuando él estaba dentro del santuario, ve a un ángel, ¿verdad? La Biblia lo describe como varones altos, muy, muy grandes, brillantes, de vestiduras blancas, así lo representan en la Biblia. Y dice que él estaba allí y ve a un ángel allí. Entonces para él tiene que haber sido algo que lo asustó, ¿no? ¿Verdad? Porque imagínese, usted está tranquilito y de pronto ve a un hombre con figura de hombre de 2 metros de alto, por ejemplo, ¿verdad? Recuerden que para estos días habían pasado 400 años en que Dios no había hablado. Y de repente aparece un ángel. Imagínense, 400 años de silencio y Dios se aparece a través de un ángel para enviar un mensaje. Y le dice, no tengas miedo, dice, porque Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá tomar vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará a muchos israelitas volver al Señor. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Aquí llega la promesa de que iba a llegar Juan el Bautista, que iba a ser una persona, iba a ser un profeta que iba a anunciar también y a preparar el camino para la venida de Jesús. Entonces Zacarías le dice al ángel, ¿no? ¿Y cómo voy a estar seguro que esto va a pasar? Dice, si yo ya estoy bien anciano, dice, y mi esposa también está anciana. Entonces, miren, viene otro milagro, ¿no? Ellos ya estaban bien mayores. Sí saben que a medida que pasan los tiempos ya es más difícil tener hijos, ¿verdad? Sí saben eso, sí lo han aprendido en el colegio, ¿no? Se dice que una mujer hasta los 35 años no va a tener mucha complicación. A partir de los 40 ya es peligroso tener un hijo. Y llega un momento en que la mujer ya no puede tener hijos. Lo mismo pasa con el hombre. A medida que envejece ya no puede tener hijos. ¿Ya? Algunos médicos han dicho que de pronto puede ser que esto sea para que el niño no quede solo. Entonces el hombre, como ya está muy anciano, ya no puede tener hijos, ¿verdad? Para también asegurarse de que el bebé que venga vaya a tener un papá, alguien que lo cuide, que lo guíe, ¿no? Miren, ¿no? Dios es sabio, ¿no? Así lo hizo. Entonces, mire, él ya no tenía básicamente posibilidades de tener hijos. Ya estaba bien ancianito. Entonces dice, bueno, ¿y cómo voy a saber? Pues si yo estoy viejito. Y él le dice, mira, yo soy Gabriel, dice, y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él el que me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no me creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán en su debido tiempo. Entonces, como no creyó, le dijo, bueno, entonces no vas a poder hablar. Y se quedó mudo hasta que Juan nació. Ya lo vamos a ver. Bueno, como él se estaba demorando, porque él tenía que entrar, presentaba el incienso y salía. Pero como se estaba demorando, la gente dice, bueno, ¿qué estará pasando, no? Entonces, cuando él sale, y me imagino que como no podía hablar, habrá estado haciendo así, que tenía alas, qué sé yo, ¿cómo será que dice que serán los ángeles, verdad? Interesante que el ángel Gabriel se lo menciona 4 veces en la Biblia y se dice que es el mensajero de Dios. Ya, es un mensajero de Dios. Ya en estos tiempos Dios se expresaba de esta forma, ¿no? Hoy lo hace de otra manera, ¿no? ¿Verdad? A través de su palabra, como lo habíamos visto la semana pasada. Bueno, él se quedó mudo. Continuamos, Daniel. Miren, él llega a su casa, imagínense, llega a su casa, imagino que habrá otra vez a la esposa, o sea, no podía hablar, ¿verdad? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué señas habrá querido hacer?
se estima que en esos días solamente el 10% de las personas sabían leer y escribir. Entonces, habrá sido difícil. Voy a imaginarme, porque no lo dice la Biblia, ¿no? Que la señora de pronto no sabía leer mucho al final. Entonces, tampoco es que él iba a escribirle, mira, vino un ángel y ella lo iba a entender. Vamos a asumir que ese sea el caso. O que de pronto él haya escrito y la señora, bueno, y este vino loco, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la señora quedó embarazada. Quedó embarazada. Ya una señora ancianita, como ustedes la pueden ver, ¿no? Extraño, ¿verdad? Pero así es el Señor. Entonces, pero ellos oraban siempre, ¿verdad? Miren, ellos ya eran ancianos y sin embargo seguían orando por un hijo. Imagínense, alguien que tenía fe hasta mucho después de que las probabilidades estuvieran a su favor. Entonces, bueno, aquí vamos a sacar unas 4 leccioncitas de este pequeño tramo, ¿verdad? Mire, Dios puede, dice, yo puse trastornar el mundo cuando menos se lo espera. ¿Sabe qué significa eso? Que durante 400 años estaba todo en silencio y de repente viene Dios y dice, va a venir quien va a anunciar al Salvador. Comenzaron los milagros, ¿verdad? Otra, ellos, miren, Dios nunca olvida su promesa. Como lo había dicho, que había un profeta que se llama Malaquías, que había dicho que iba a llegar alguien a anunciar la llegada del Señor, esa persona iba a ser Juan. O sea, Dios no se olvidó que eso estaba allí. Miren, Dios no olvida, eso tiene que tenerlo usted claro. Otra lección dice, si Dios lo dice, Dios lo hace. Interesantísimo que él había dicho, no, bueno, vas a tener un hijo. Y él, a pesar de que había estado orando, a pesar de que iba siempre a presentar el incienso, parece que su fe también ya había dudado en algún momento, ¿ves? Había tambaleado. Pero si Dios lo dice, Dios lo hace. Y al final de ese tiempo, ella quedó embarazada, ¿verdad? Mire, dice que se quedó 5 meses. ¿Por qué? Porque recuerden que los embarazos son delicados, ¿verdad? Más en una mujer mayor. Entonces se quedó allí. Y la última lección que yo tengo de este tramo es que dice, nunca es tarde para recibir un milagro. Imagínense, qué lindo, ¿verdad? Que estas personas habían orado tanto tiempo que ya estaban muy ancianas y sin embargo Dios las escuchó. Así que eso ya depende del Señor, ¿no? Depende del Señor que Él quiera dar el milagro o no. Bueno, hasta aquí la primera parte. Vamos a continuar con esto que está aquí, que nos va a servir para la siguiente semana también. Miren, el ángel Gabriel, otra vez, después de 400 años, acuérdense que nadie sabía nada prácticamente qué estaba sucediendo en el cielo, ¿verdad? Y llega el ángel Gabriel y saluda a María, que es la madre de Jesús, ¿verdad? Se han escuchado, ¿no? La Virgen María, eso es católicos, cristianos, evangélicos, todos conocemos quién es la Virgen María. Aquí lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. La que quedó embarazada en la historia anterior se llamaba Elizabeth, también le dicen Isabel, también es otro nombre que aparece en la historia, ¿no? Isabel o Elizabeth, que es la misma. Entonces cuando Elizabeth o Isabel tenía 6 meses de embarazo, a María se le presenta otra vez el ángel Gabriel y le dice que llevaba un mensaje para ella. Entonces ella en esos días estaba comprometida, es decir, estaba a punto de casarse. En aquellos días no había noviazgos, por si acaso, no es que eran novios, después se comprometían, no, ya era algo diferente. El hombre iba a la casa de la mujer, hablaba con el padre, decía quiero casarme con su hija, de aquí a un año que yo reúna el dinero, nos casamos. Así eran aquellos días, eso significaba un compromiso, ¿verdad? Hoy no, hoy los noviazgos son desde 8º año, desde 7º año ya están noviados, ¿verdad? Bueno. Entonces, miren, dice así, que el ángel entró y le dijo, Dios te bendiga de manera especial, el Señor está contigo, dice. Y María se sorprendió mucho al oír ese sonido y dice, bueno, ¿y por qué me saluda así? ¿No es bien extraño eso? Entonces dice, no tengas miedo, dice, porque el Señor te va a dar un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás de nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. Dios lo hará rey como lo hizo con su antepasado David. Recuerden que en la promesa de un rey decía que iba a llegar un rey que iba a ser de la línea de la casa de David, ¿verdad? Bueno, gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca.
María le preguntó al ángel, ¿y cómo va a pasar esto si aún yo no me he casado? Entonces el ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Elizabeth, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero ya hace 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Entonces ella le da el mensaje. Mire, esta es una frase muy conocida, ¿verdad? Dice, esta es otra versión. Dice, y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Se han escuchado esa frase? ¿No? Ahí está, hasta un rezo hay sobre eso, ¿verdad? Creo, ¿no? Ya, continuamos. Bueno, entonces ella se va y se encuentra con Elizabeth, eran primas. Significa que Jesús y Juan el Bautista también eran parientes. Entonces se alegran, tienen mucha alegría, por fin le dice, mira, sí, toda mi vida he orado por un niño, he orado por un hijo y finalmente voy a quedar embarazada. Ella le cuenta, y aquí pasa algo interesantísimo. Cuando Elizabeth se encuentra con María, María ya estaba embarazada, ¿verdad? Y dicen que el bebé en la barriga de Elizabeth se comenzó a mover muy fuerte, muy fuerte. Significa que el hijo de Elizabeth en la barriga, ¿se acuerda que decían que iba a estar lleno del poder de Dios? Ya reconoció a Jesús en el vientre de María. O sea, ya estaba allí, ¿no? Eso significa, es importantísimo. María alabó al Señor en ese día porque fue bendecida. Y nosotros también la recordamos con mucho cariño a María, en realidad. Porque imagínense el cariño de una madre que iba a cuidar a Jesús, que tenía que corregirlo quizás, que lo veía cuando se caía. De pronto, si algo pasaba, ella tenía que estar allí para socorrerlo, para alimentarlo, para bañarlo, para limpiarlo. Es el amor de una madre, ¿verdad? Nosotros respetamos mucho eso. Durante mucho tiempo siempre hubo una especie de rivalidad a veces entre ciertos grupos evangélicos y los católicos, porque hubo malos cristianos, hay que decir, malos evangélicos, que a veces agredían esta situación de manera equivocada, ¿verdad? Nosotros creemos que ella fue una mujer bendecida, como dice la Biblia, bendita entre todas las mujeres. Aún hoy se habla de ella por su entrega hacia el Señor. Y creemos que el Señor la respetó, la cuidó hasta el último, lo veremos también. Entonces es un ejemplo María, ¿no? Miren que ella se preocupó por el Señor, cuidó la vida, tuvo buenas relaciones con su prima, ¿verdad? Y nosotros creemos que solamente Jesús salva. Eso sí, tenemos que dejarlo claro, ¿no? Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver qué sucede, porque miren, aparentemente cuando todo el mundo se iba a alegrar, porque imagínense, ver a una viejita embarazada es un motivo de alegría, ¿verdad? Dicen, mira, esta señora siempre quiso tener un hijo y por fin lo va a tener. De pronto María queda embarazada y los niños siempre son una bendición. La gente se alegra por las personas. Pero no todo el mundo iba a estar contento con la llegada de Jesús, tampoco con la llegada de Juan el Bautista. ¿Quiénes serán? ¿Qué pasará? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Quién será esa persona que no estará de acuerdo? Lo veremos la próxima semana. Bueno, voy a pedir que mi papi dirija la oración para despedir. Vamos a orar. Sí. Bien. Con respeto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Por esta noche nuevamente. Amén. Que nos encontramos como una sola familia en Cristo. Eso. Gracias por la oportunidad de aprender tus palabras. Bendice este hogar. Bendice al maestro Daniel, Señor, a Daniela, en tu hogar. Y a cada uno de los jóvenes y niños que están presentes en este momento, Señor. Y tráenos con el mismo gozo, con la misma gana, la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.